Bienvenidos a su canal favorito de telenovelas y chismes jugosos. Espero que estén listos porque hoy nos adentraremos en un drama que ha estado cocinándose a fuego lento y que está a punto de explotar. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Erkencicus de Italia, de Demet, de Can, y de unas mamás que están listas para desatar el caos. Prepárense porque este vídeo está lleno de teorías, predicciones y mucha especulación. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos explosivos. ¡Vamos allá! Bueno, ¿por dónde empezar? La pasión que Erkencicus ha desatado en Italia es simplemente impresionante. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman traspasó la pantalla y conquistó a millones de corazones. Pero claro, como en toda buena telenovela, la vida real siempre encuentra la forma de imitar la ficción, o al menos, eso es lo que nos encanta pensar. Los rumores sobre un posible romance entre Demet y Can fuera de la pantalla siempre estuvieron presentes. Los fans analizaban cada mirada, cada sonrisa, cada interacción en redes sociales buscando una señal, una prueba irrefutable de que su amor era real. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial, la esperanza nunca murió. Luego llegaron otras relaciones, otros proyectos, otras vidas, pero el recuerdo de Demet y Can juntos siempre permaneció. Ese recuerdo, alimentado por las maratones de la serie en streaming, los edits de los fans en redes sociales y la nostalgia colectiva, se ha convertido en algo más que un simple cariño por una pareja televisiva. Es una llama latente que arde en los corazones de quienes creyeron, aunque sea por un momento, en la magia del amor verdadero. Pero, ¿por qué hablamos de implosión? Bueno, las tensiones parecen estar aumentando, especialmente en el frente materno. Las madres de Demet y Can, aunque no directamente involucradas en la trama de la telenovela, se han convertido en figuras clave en la narrativa que construimos los fans. Recordemos que las relaciones entre las familias pueden ser complejas, y en el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, la presión aumenta exponencialmente. No solo se trata de la felicidad de sus hijos, sino también de la percepción pública, de los contratos, de las oportunidades que se abren o se cierran según cómo se comporten ellos y sus familias. Es un juego de ajedrez donde cada movimiento, cada palabra, cada silencio, puede tener consecuencias inesperadas. Se han filtrado, bueno, más bien, hemos interpretado, algunas indirectas y comentarios que sugieren una cierta tensión entre las madres. Algunos dicen que la mamá de Demet siempre sintió que Can no era lo suficientemente bueno para su hija, mientras que otros aseguran que la mamá de Can pensaba que Demet era demasiado independiente para su hijo. Sé que suena a chisme de vecindario, pero créanme, en este mundo de fans, cada detalle cuenta. Porque esos detalles, aunque sean pequeños, se convierten en ladrillos con los que construimos nuestras propias narrativas, nuestras propias teorías, nuestras propias fantasías. ¿Qué significa todo esto para el futuro de Demet y Can? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación pura y dura. Algunos creen que la presión familiar fue uno de los factores que impidió que su relación prosperara en el pasado. Otros, más optimistas, piensan que el tiempo cura todas las heridas y que ambos han madurado lo suficiente como para tomar sus propias decisiones, sin importar lo que opinen sus madres. Pero incluso si han madurado, la sombra de esas opiniones maternas podría seguir planeando sobre cualquier intento de reconciliación, como un fantasma del pasado que se niega a desaparecer. Pero aquí viene lo más interesante, ¿y si todo esto es parte de una estrategia de marketing? Sí, lo sé, suena cínico, pero en la industria del entretenimiento, nada es casualidad. ¿Podría ser que estas tensiones sean una forma de mantener viva la llama de Erkencicus y de generar expectativa ante un posible reencuentro? No lo descartemos. Piensen en la cantidad de artículos, vídeos y posts en redes sociales que se generarían con una simple mención de las diferencias entre las madres. Sería una campaña publicitaria gratuita, con un alcance global y una efectividad comprobada. Pensemos por un momento, Demet y Can son dos de los actores turcos más populares del mundo. Cualquier proyecto que los una sería un éxito asegurado. Y qué mejor manera de promocionar ese proyecto que revivir el romance que cautivó a millones. Imaginen el titular, Demet y Can, juntos de nuevo desafiando a sus familias. Sería una noticia bomba, una explosión de entusiasmo que arrasaría con todo. Además, no olvidemos que ambos están en momentos cruciales de sus carreras. Demet está consolidándose como una actriz versátil y talentosa, mientras que Can está buscando proyectos que le permitan demostrar su potencial como actor.
Un reencuentro podría ser la catapulta que necesitan para alcanzar nuevas alturas. Para Demet, sería la oportunidad de demostrar que puede trascender el rol de la chica dulce y romántica y asumir papeles más complejos y desafiantes. Para Khan, sería la posibilidad de dejar atrás la imagen del galán televisivo y consagrarse como un actor de renombre internacional. Pero volvamos al tema de las madres. Imaginemos por un momento un encuentro cara a cara entre ellas. Sería un espectáculo digno de verse. Chispas volarían, indirectas sutiles se convertirían en ataques directos, y los fans estaríamos al borde de nuestros asientos, grabando cada segundo con nuestros teléfonos. Sería el reality show del año. Las redes sociales explotarían con memes, gifs y comentarios sobre cada gesto, cada palabra, cada mirada. Sería la comidilla de todos los tabloides y programas de chismes. Claro, todo esto es pura especulación. Pero, ¿qué sería de nosotros los fans sin nuestras teorías conspirativas? Nos encanta imaginar, soñar y construir historias en torno a nuestros ídolos. Y en el caso de Demet y Khan, la pasión es aún mayor porque su historia nos recuerda a la nuestra. Todos hemos tenido un amor que nos marcó, una relación que nos dejó una huella imborrable. Y verlos juntos, aunque sea en la pantalla, nos permite revivir esa ilusión, esa magia. Nos da la esperanza de que quizás el amor verdadero sí existe, y que las segundas oportunidades son posibles. Pero seamos realistas, la vida no es una telenovela. Demet y Khan son personas reales con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propias decisiones. Y al final lo que importa es que sean felices, ya sea juntos o separados. Debemos respetar sus elecciones y desearles lo mejor, sin importar si eso coincide con nuestras fantasías románticas. Aunque si me preguntan a mí, una reconciliación sería el final perfecto para esta historia. Imaginen la escena, Demet y Khan se reencuentran, superan sus diferencias, dejan atrás el pasado y construyen un futuro juntos. Sus madres, al verlos felices, finalmente aceptan su relación y se convierten en las mejores amigas. Sería un cuento de hadas moderno. Una historia que inspiraría a millones de personas a creer en el amor, a perdonar, a luchar por lo que quieren. Pero como dije antes, la vida no siempre es como la imaginamos. Así que por ahora nos conformaremos con seguir especulando, analizando cada detalle y soñando con un posible reencuentro. Y si ese reencuentro nunca ocurre, al menos tendremos los recuerdos de Erkencikus para mantener viva la llama de la esperanza. Una esperanza que, aunque sea pequeña, nos permite seguir creyendo en la magia del amor. Así que, mis amores, para concluir, hemos explorado el drama que rodea a Demet Özdemir, Khan Yaman y las tensiones, reales o imaginarias, entre sus madres. Hemos analizado las posibilidades de un reencuentro, los intereses comerciales en juego y la pasión que Erkencikus sigue generando en todo el mundo. Hemos visto cómo una simple telenovela puede desencadenar una ola de emociones y fantasías en millones de personas alrededor del mundo. Pero más allá del chisme y la especulación, es importante recordar que Demet y Khan son artistas que trabajan duro y merecen respeto. Su talento y dedicación son lo que realmente importa, y no las historias que inventamos sobre sus vidas personales. Dejemos que sean ellos quienes decidan su futuro, y limitemos a disfrutar de su trabajo. Hemos hablado de las madres, de las presiones familiares, de las estrategias de marketing, pero al final, todo se reduce a dos personas que en algún momento conectaron de una manera especial. Una conexión que trascendió la pantalla y tocó los corazones de millones de personas. Y esa conexión, esa chispa, es lo que sigue alimentando la esperanza de un reencuentro. Gracias por acompañarme en este viaje de especulación y chismes. Espero que hayan disfrutado el vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ha sido un placer compartir con ustedes mis pensamientos y teorías sobre este drama que nos tiene a todos enganchados. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet y Khan volverán a estar juntos? ¿Qué papel juegan sus madres en esta historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y debatir con ustedes. Sus comentarios son el combustible que mantiene vivo este canal, y me encanta saber qué piensan sobre todos estos temas. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos fans de Erkencikus, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, teorías y dramas de nuestras telenovelas favoritas. Besitos.
Y recuerden, la vida es una telenovela, así que disfrútenla al máximo. Hasta la próxima, mis amores.